Una solución de glucosa se forma disolviendo 4,35 gramos de glucosa en 25 mililitros de agua a 25 grados centígrados. Calcular la molalidad de la solución de glucosa dada la densidad del agua a 25 grados centígrados como, y aquí estamos asumiendo, 1 gramo por cada. Entonces, aunque el enunciado parece simple, este en realidad se trata de un ejercicio compuesto. Por lo tanto, vamos a tener que relacionar al menos dos o más ecuaciones diferentes. Cuando esto sucede, siempre el primer paso es comenzar con la definición base, en este caso la molalidad, que es lo que nos están pidiendo. Entonces la definición de molalidad es moles de soluto dividido la masa en unidades no específicas del solvente. Aunque esta m minúscula generalmente la asumimos como gramos, para la definición de molalidad debe darse en kilogramos. Así que hay que estar pendiente al factor de conversión. Ahora el punto es analizar el enunciado. Primero que todo vamos a buscar cómo nos están dando la masa del soluto. Entonces una solución de glucosa es el soluto disolviendo 4,35 gramos de glucosa. Eso significa que la glucosa nos las están dando en gramos y la necesitamos en moles. Mientras que del agua lo que nos da es el volumen y la densidad a la temperatura dada. Eso implica, por lo tanto, que vamos a necesitar otras dos ecuaciones. La primera ecuación es para transformar la masa en gramos del soluto en masa en moles de soluto. La primera de dichas fórmulas es la fórmula de la masa molar. Masa en gramos igual a moles por masa molar. Lo único que tenemos que hacer es despejar los moles en esta fórmula y reemplazarlo en la molaridad. Ok, con esto obtenemos la formulilla que nos va a permitir obtener los moles del soluto. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la fórmula de molalidad. Primero que todo vamos a reacomodar la fórmula de molalidad para que el reemplazo sea más sencillo. Bien, entonces he reacomodado la fórmula de molalidad y simplemente reemplazo los moles de soluto por lo que vale en gramos y masa molar. Ahora este 1 desaparece y nos queda del siguiente modo. Esa fórmula nos permitiría calcular la molalidad siempre y cuando tuviéramos la masa en gramos o kilogramos del solvente, pero del solvente lo que tenemos es un volumen y una densidad. La variable que nos permite evidentemente calcular la masa es la definición de densidad. Entonces al finalizar la escritura de la densidad podemos ubicar la masa en gramos. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar esta masa del solvente pasando el volumen a multiplicar. Y esta es la relación que nos permitirá calcular la masa del solvente pero en gramos. Lo que tenemos que hacer ahora simplemente es reemplazarla por el término correspondiente en la fórmula de molalidad. Y con esto hemos llegado a la respuesta analítica. Esa fórmula nos dará la respuesta de siempre el mismo tipo de preguntas, aunque nos cambien los datos. Ahora seguimos a la siguiente parte de la resolución y es identificar las variables. Entonces, tenemos la masa en gramos del soluto, 4,35. Nos falta la masa molar y eso hay que calcularlo. Tenemos la densidad, 1 gramo por cada mililitro. Tenemos el volumen, 25 mililitros. Eso significa que de todas las variables requerimos calcular la masa molar. Y recuerda que para poder calcular la masa molar necesitamos la fórmula molecular del soluto. En este caso la glucosa, C6H12O6. Con la fórmula entonces podemos calcular la masa molar. Entonces la masa molar va a ser igual a la suma ponderada de los aportes de cada elemento. El carbono se repite 6 veces. Por lo tanto, se multiplica 6 por el peso o masa atómica redondeado a sin decimales. Más. El hidrógeno se repite 12 veces. Y su masa o peso atómico de la tabla es 1. Más. El oxígeno se repite 6 veces. Y su masa o peso atómico es 16. Una vez que tenemos descritos todos los aportes ponderados de cada uno de los elementos de la molécula,
simplemente hacemos el cálculo numérico. Sacamos nuestra calculadora, 6 por 12, más 12 por 1, más 6 por 16. Y la respuesta es 180. No olvide colocar las unidades de la masa molar, gramo por cada mol. Bien, teniendo ya la variable que nos faltaba, simplemente es reemplazar en la fórmula. Comenzamos. La masa en gramos del soluto, 4,35 gramos. La masa molar, 180 gramos por cada mol. La densidad, 1 gramo por cada mililitro. Y el volumen, 25 mililitros. Como último detalle debemos recordar que debemos expresar esta respuesta en kilogramos y no en gramos. Pero ¿dónde escribir el factor de conversión? La respuesta es simple. Primero debemos hacer el análisis dimensional cancelando las unidades pertinentes y cuando sobreviva el gramo respectivo, ese sí lo vamos a cambiar a kilogramos. Entonces, por ejemplo, este gramo está dividiendo y este gramo está multiplicando. Se nos cancelaron ambos. Por lo tanto, el gramo del factor de conversión es este otro. Mol está dividiendo a una división. Por lo tanto, lo puedo pasar a multiplicar. Y mililitro que divide y mililitro que divide a una división se cancelan. Suprimimos las unidades canceladas y ahora sí podemos visualizar dónde escribir nuestro factor de conversión. Entonces, vamos a analizar todo desde el punto de vista de este gramo. Entonces, necesito cancelar el gramo. Entonces, está multiplicando, por así decirlo. Necesito un gramo dividiendo. La unidad que requiero multiplicando aquí es kilogramos. Ahora pregunto cuál es más grande, si kilogramo o gramo. La respuesta evidente es que kilogramo es más grande. Luego pregunto cuántos gramos caben en un kilogramo y la respuesta es 1000. O sea, 10 a la 3. Procedemos a cancelar y hacer el análisis dimensional. Entonces, gramo que está dividiendo con gramo que divide a una división se cancelan. Y este 10 a la 3 está dividiendo a una división, por lo que puedo pasarlo a multiplicar. Con esto ya he completado la parte del análisis dimensional y la simplificación de la parte aritmética. Las unidades que sobrevivieron fueron mol por cada kilogramo y eso es igual a la unidad molal o m minúscula. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente hacer la parte aritmética, sacar la calculadora y hacer el cálculo. Entonces, 4,35 por 1000 dividido, abro paréntesis, 180 por 25. Vamos a expresar la respuesta en 3 cifras significativas, ya que originalmente 4,35 tiene 3 cifras significativas y el volumen 25,0 tiene 3 cifras significativas. También la densidad. Entonces, el resultado que dé lo vamos a redondear a 3 cifras significativas. Igual a 0,9666. Redondeado a 3 cifras significativas, el 6 se redondea hacia el 7 y por lo tanto me quedará como 0,967 molal. Justo el resultado que estábamos esperando. Cabe destacar que a veces este mismo ejercicio puede aparecer en algunos libros de texto como un resultado de 0,964. Sin embargo, ese es un error numérico. Sin embargo, ese error numérico es insignificante en el sentido de que solo afecta al tercer dígito significativo. La respuesta 0,96 es igual en ambos resultados. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.